Hola a todos y bienvenidas a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado en boca de todos, algo que ha revolucionado las redes sociales y que nos ha tenido a todos con el corazón en un puño. Si eres fan de las telenovelas turcas, especialmente de Love is in the Air, y sigues de cerca la vida de Hande Erçel y Kerem Bürsin, este vídeo es para ti. Vamos a sumergirnos en los rumores, las noticias y la información confirmada sobre lo que está pasando con Hande en el hospital y por qué Kerem se ha vuelto, aparentemente, inseparable de ella. Preparad vuestras palomitas, porque esto se pone interesante. Antes de que empecemos, como siempre, quiero pedirles a todos los que son nuevos por aquí que se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque siempre estamos trayéndoles las últimas noticias, los chismes más jugosos y análisis profundos de sus estrellas favoritas. Si ya son parte de esta familia, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos al lío. En los últimos días, las redes sociales han explotado con una noticia: Hande Erçel habría sido ingresada en un hospital. Rápidamente la preocupación se extendió entre sus fans de todo el mundo. ¿Qué le pasa a Hande? ¿Es grave? ¿Qué está ocurriendo realmente? Y por supuesto, la pregunta que todos se hacían: ¿dónde está Kerem Bürsin? La respuesta a esta última pregunta es la que ha alimentado aún más la especulación y la intriga. Porque al parecer Kerem ha sido visto constantemente en las inmediaciones del hospital, llegando incluso a decirse que se ha mantenido inseparable de Hande. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es solo un rumor, o hay algo más detrás de esta situación? Lo primero que debemos tener en cuenta es la privacidad. Hande Erçel, como cualquier persona, tiene derecho a mantener su vida privada, especialmente cuando se trata de temas de salud. No podemos exigir detalles íntimos sobre su estado, y debemos respetar su espacio y su intimidad en estos momentos delicados. Sin embargo, como figuras públicas, Hande y Kerem son conscientes de que sus vidas generan interés y curiosidad. Y es precisamente esa curiosidad la que ha provocado esta ola de rumores y especulaciones. La magnitud del fenómeno Love is in the Air es innegable, y sus protagonistas se han convertido en íconos a nivel global. Desde Argentina hasta España, pasando por Italia y por supuesto, Turquía, la serie ha cosechado un éxito sin precedentes, catapultando a Hande y Kerem al estrellato internacional. Este fervor, si bien es un halago y un reconocimiento a su talento, también implica una constante vigilancia por parte de los medios y del público, lo que puede ser agobiante. Entonces, ¿qué sabemos con certeza? Oficialmente no se ha publicado ninguna declaración por parte de los representantes de Hande Erçel confirmando o negando su ingreso en el hospital. Esto es importante. La falta de información oficial siempre abre la puerta a la especulación. Pero lo que sí tenemos son reportes de fans y testigos que afirman haber visto a Kerem Bürsin en el hospital en repetidas ocasiones. Y no solo eso, sino que algunos de estos testigos afirman haberlo visto visiblemente preocupado, incluso con el rostro demacrado, lo que alimenta aún más la teoría de que la situación es seria. Estos reportes, por supuesto, deben tomarse con pinzas. En Internet, la información puede distorsionarse, exagerarse o incluso inventarse. Es un hecho que las redes sociales se han convertido en un caldo de cultivo para la desinformación, donde los rumores se propagan a la velocidad de la luz y es difícil discernir la verdad de la ficción. Pero la persistencia de estos rumores, junto con algunas fotografías y vídeos que circulan en redes sociales, ha hecho que muchos crean que algo está sucediendo. Estas imágenes, la mayoría de las veces borrosas y tomadas a distancia, muestran a un hombre con características similares a Kerem entrando y saliendo del hospital. Aunque no se puede confirmar al 100% que se trata de él, la coincidencia de las descripciones y el contexto han llevado a muchos a dar por sentado que es él quien está apoyando a Hande. ¿Por qué Kerem estaría inseparable de Hande si ella estuviera en el hospital? Aquí es donde entramos en el terreno de las interpretaciones y las posibles explicaciones. La primera, y la más obvia, es la amistad. Hande y Kerem, como sabemos, fueron pareja en la vida real. Su romance surgió durante el rodaje de Love is in the Air. Aunque su relación sentimental terminó, siempre han mantenido una relación de amistad y respeto mutuo. Es perfectamente plausible que Kerem, como buen amigo, esté preocupado por la salud de Hande y quiera mostrarle su apoyo en este momento difícil. Quizás, después de todo el tiempo que compartieron juntos, se han convertido en una especie de familia,
y Kerem siente la necesidad de estar presente para Ande en un momento de vulnerabilidad. Otra explicación un poco más romántica es que quizás el amor ha resurgido. Muchos fans de Eda y Serkan nunca han perdido la esperanza de que la pareja se reconcilie. Y esta situación con Kerem aparentemente inseparable de Ande ha alimentado aún más esa esperanza. ¿Podría ser que este momento de dificultad haya reavivado la llama entre ellos? La química entre Ande y Kerem era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella, y muchos creen que su amor era demasiado fuerte para extinguirse por completo. Quizás este reencuentro forzado por las circunstancias ha hecho que ambos reflexionen sobre lo que realmente importa y que se den cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro. Es una posibilidad, por supuesto. Pero también es importante ser realistas. Las relaciones son complicadas y las razones por las que Ande y Kerem terminaron su romance son algo que solo ellos conocen. No podemos basar nuestras expectativas en simples rumores o deseos. Quizás su relación simplemente no funcionó, o quizás ambos necesitaban tiempo para crecer y madurar individualmente. Es importante recordar que las relaciones sentimentales de las celebridades son tan complejas y personales como las de cualquier otra persona, y que no debemos idealizarlas ni proyectar nuestros propios deseos en ellas. Una tercera explicación, quizás la más sensata, es que Kerem simplemente está siendo un buen amigo y un buen compañero de trabajo. Ande y Kerem han compartido una experiencia muy intensa juntos, tanto personal como profesionalmente. Han trabajado codo con codo, han vivido momentos de gran alegría y también de gran estrés. Es natural que se sientan unidos por un vínculo especial, y que Kerem quiera estar ahí para Ande en un momento de necesidad, independientemente de si existe o no una relación romántica entre ellos. Después de todo, han pasado muchas horas juntos en el set de rodaje, han superado desafíos y han celebrado éxitos. Es lógico que se hayan convertido en confidentes y en apoyos mutuos. ¿Pero qué le pasa a Ande? Esa es la pregunta clave. Y aquí es donde la falta de información oficial nos deja en la oscuridad. Se han especulado muchas cosas, desde un simple agotamiento físico hasta una enfermedad más seria. Algunos medios incluso han hablado de problemas de estrés y ansiedad, derivados de la presión mediática y el ritmo de trabajo frenético al que está sometida Ande. Incluso se ha rumoreado que podría tratarse de un problema gástrico, quizás relacionado con una mala alimentación o con la ansiedad. Es importante recordar que Hande Erçel es una de las actrices más populares y solicitadas de Turquía. Su agenda está repleta de proyectos, compromisos y eventos. La presión de tener que estar siempre perfecta, de cumplir con las expectativas del público y de lidiar con la constante atención de los medios puede ser abrumadora. Además, Hande ha tenido que lidiar con la pérdida de su madre hace algunos años, un duro golpe que sin duda ha dejado una profunda huella en su vida. Es posible que todo este cúmulo de factores haya afectado su salud física y mental. Por lo tanto, no sería sorprendente que Hande estuviera sufriendo las consecuencias del estrés y el cansancio. En cualquier caso, lo más importante es que reciba el cuidado y el apoyo que necesita para recuperarse y volver a estar en plena forma. Necesita tiempo para descansar, para desconectar del mundo exterior y para dedicarse a sí misma. Ahora bien, volviendo al tema de Kerem y su supuesta inseparabilidad de Hande en el hospital, hay un aspecto que me parece importante destacar. Más allá de los rumores y las especulaciones, lo que realmente importa es el gesto en sí. Que Kerem, independientemente de sus motivos, esté presente y apoyando a Hande en este momento difícil es algo que habla muy bien de él. Demuestra que es una persona leal, generosa y con un gran corazón. En un mundo donde las relaciones a menudo son efímeras y superficiales, es reconfortante ver que existen personas que se preocupan por los demás y que están dispuestas a ofrecer su apoyo incondicionalmente. Ya sea por amistad, por amor o simplemente por compañerismo, el gesto de Kerem es un ejemplo de humanidad y empatía que merece ser reconocido. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de los fans. La legión de seguidores de Hande Erçel y Kerem Bürsin ha demostrado una vez más su cariño y su apoyo incondicional. A través de las redes sociales, han enviado mensajes de ánimo y de fuerza a Hande, deseándole una pronta recuperación. También han expresado su admiración y su gratitud hacia Kerem por estar ahí para ella. Han creado hashtags como #Get Well Soon Hande y #Kerem Bürsin Isaero, inundando las redes sociales con mensajes de apoyo y cariño. Este apoyo de los fans es fundamental. En momentos de dificultad, saber que tienes a tanta gente que te quiere y que te apoya puede marcar la diferencia.
Y estoy seguro de que Ande está sintiendo todo ese cariño y esa energía positiva que le están enviando desde todas partes del mundo. Es importante recordar que los fans son una parte fundamental del éxito de Ande y Kerem, y que su apoyo incondicional les ha ayudado a superar momentos difíciles en el pasado. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? En primer lugar, Ande Erçel estaría pasando por un momento delicado de salud, aunque no tenemos confirmación oficial de la naturaleza de su enfermedad. En segundo lugar, que Kerem Bürsin ha sido visto en las inmediaciones del hospital, lo que ha alimentado los rumores sobre una posible reconciliación entre ambos. En tercer lugar, que más allá de los rumores y las especulaciones, lo más importante es mostrar respeto y empatía hacia Ande y desearle una pronta recuperación. Y también no juzgar a Kerem por sus acciones, sino agradecerle por su apoyo a Ande. Y por último, que el apoyo de los fans es fundamental para ayudar a Ande a superar este momento difícil. Así que sigamos enviándole mensajes de ánimo y de fuerza a través de las redes sociales, y esperemos que pronto podamos verla de nuevo radiante y feliz. Recordémosle que la queremos, que valoramos su talento y que estamos aquí para apoyarla en todo lo que necesite. En resumen, hemos explorado los rumores y la información disponible sobre el supuesto ingreso de Ande Erçel en el hospital y la presencia constante de Kerem Bürsin a su lado. Hemos analizado las posibles explicaciones detrás de este acercamiento, desde la amistad hasta la esperanza de una reconciliación. Hemos recordado la importancia de respetar la privacidad de Ande y de brindarle nuestro apoyo incondicional. Y hemos destacado el papel fundamental de los fans en este momento difícil. Hemos intentado separar la realidad de la ficción, analizando la información con objetividad y tratando de entender las diferentes perspectivas. Espero que este vídeo les haya resultado informativo y entretenido. Como siempre, he intentado ser lo más objetivo posible y presentarles la información de manera clara y concisa. Recuerden que esto es solo un análisis basado en los rumores y la información disponible, y que la verdad sobre lo que está pasando con Ande y Kerem solo la conocen ellos. No debemos sacar conclusiones precipitadas ni alimentar rumores infundados. Gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir estas noticias y análisis con ustedes, y saber que hay tanta gente interesada en el mundo de las telenovelas turcas y en la vida de sus estrellas favoritas. Este canal se ha convertido en una comunidad donde podemos compartir nuestra pasión por estas series y por sus protagonistas. Ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Ande y Kerem se reconciliarán? ¿O simplemente son buenos amigos? ¿Qué le desearían a Ande en este momento difícil? Quiero saber sus opiniones, así que no duden en compartir sus pensamientos conmigo. Quiero saber lo que piensan, sus teorías y sus deseos para Ande y Kerem. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque siempre estamos trayéndoles las últimas noticias, los chismes más jugosos y análisis profundos de sus estrellas favoritas. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir compartiendo nuestra pasión por las telenovelas turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y recuerden, la vida es una telenovela. Y a veces la realidad supera la ficción. Hasta la próxima.